Llega una mañana en la vida de todo ser humano, en la que el tiempo deja de ser una idea abstracta y se hace visible. Te paras frente al espejo, enciendes la luz y ahí está. Un hilo plateado en tu cabello. Una fina línea en la comisura de tus ojos que ayer, jurarías, no estaba ahí. Un peso silencioso en las rodillas. Durante tu juventud, tu cuerpo era un imperio indestructible, una máquina perfecta que curaba sus propias heridas mientras dormías. Pero de repente, las reglas cambian. La energía se escapa por grietas invisibles. Nos han enseñado a aterrarnos ante esto. Construimos industrias multimillonarias de cremas y cirugías para borrar estas huellas, como si envejecer fuera un error de la naturaleza. Pero, ¿te has detenido a pensar qué está pasando realmente bajo tu piel? La máquina más sofisticada del universo, capaz de crear pensamientos y reconstruir huesos, no se está rompiendo por accidente. Se está apagando por diseño. Hoy no vamos a ocultar el tiempo. Vamos a mirarlo a los ojos. Vamos a entrar a los engranajes más profundos de tu biología para entender la hermosa, trágica y fascinante ciencia de estar vivos. Si quieres entender por qué tu piel cambia, mirarte al espejo no sirve de nada. Tienes que sumergirte en un mundo que no puedes ver. Por décadas, la ciencia creyó un mito hermoso, que nuestras células eran inmortales, que vivirían para siempre si las cuidábamos bien. Pero en 1961 descubrimos una verdad incómoda. Tus células nacen con un contador regresivo, una fecha de caducidad preprogramada impresa en tu propio código. Solo pueden dividirse unas 50 veces, ni una más. ¿Por qué? La respuesta es tan frágil como los cordones de tus zapatos. Imagina esos plásticos en las puntas de los cordones que evitan que se deshilachen. Tu ADN tiene exactamente lo mismo. Escudos protectores llamados telómeros. Cada vez que tu cuerpo necesita crear piel nueva o curar una herida, tu ADN se copia a sí mismo. Pero el sistema no es perfecto. Con cada copia, ese escudo se desgasta un poco. División tras división, año tras año. Los escudos se consumen como la mecha de una vela, y cuando se vuelven demasiado cortos, la célula tira del freno de emergencia. Se detiene para siempre. Ese cansancio que sientes, esa línea nueva en tu rostro, no es vejez. Es el eco de miles de millones de telómeros apagándose al mismo tiempo. Respira profundo. Hazlo ahora mismo. Ese oxígeno que acaba de llenar tus pulmones es el milagro que te mantiene vivo en este segundo. Pero aquí está la gran paradoja de la existencia humana. El mismo gas que te da la vida te está destruyendo. En el corazón de cada una de tus células hay motores diminutos llamados mitocondrias. Ellas toman tu comida y ese oxígeno para crear energía pura. Pero todo motor genera gases de escape. Al crear energía, tus mitocondrias liberan moléculas inestables y violentas, los radicales libres. Son como tornados microscópicos. Les falta un electrón y están tan desesperados por encontrarlo que chocan contra tus membranas, tus proteínas y tu propio ADN para robarlo. A esto lo llamamos estrés oxidativo. Literalmente, el acto de respirar te oxida lentamente desde adentro, igual que un coche abandonado bajo la lluvia. En tu juventud, tu cuerpo tenía ejércitos para neutralizar este daño, pero con el tiempo, la defensa cede. El metal de tu biología empieza a ceder. Y entonces, ocurre lo impensable. Llegamos al territorio más sombrío del cuerpo humano. Cuando una célula envejece y su telómero se acaba, lo ideal es que desaparezca, que se sacrifique en silencio para que el cuerpo siga funcionando. Pero algunas se niegan a morir. Se quedan ahí, paralizadas en un limbo, ni vivas
ni muertas. La ciencia las llama células senescentes. Nosotros podríamos llamarlas células zombies. Y no se quedan calladas. Aterradas en su estado de deterioro, empiezan a segregar un cóctel de toxinas tóxicas, envenenando a las células jóvenes y sanas que la rodean. Es un incendio silencioso, una inflamación crónica que no sientes, pero que es la madre de casi todos los dolores de la edad. Las articulaciones rígidas, el corazón cansado, la memoria que falla. Estás albergando un enemigo que se niega a irse. Llegados a este punto, podrías pensar que es una batalla perdida desde el día que nacimos. Pero no subestimes a tu propia naturaleza. No podemos detener el reloj, sería ir contra las leyes del universo. Pero hemos descubierto que podemos enseñarle a marcar la hora con elegancia. Tus hábitos diarios no son solo rutinas, son instrucciones directas que le dictas a tus genes. Cuando permites que tu cuerpo experimente el hambre controlada, el ayuno, enciendes un sistema de supervivencia llamado autofagia. Tus células, al no tener comida externa, empiezan a devorar la basura interna. Destruyen a las células zombies, reciclan la oxidación, se limpian a sí mismas. Cuando sometes a tu cuerpo al esfuerzo de un ejercicio intenso, no solo quemas calorías, asustas a tus células para que construyan mitocondrias nuevas. Y cuando proteges tu sueño profundo, le das a tu cerebro el permiso literal de encogerse ligeramente para lavar las toxinas del día. No es magia, es biología esperando a que la actives. Envejecer no es una enfermedad, es el precio exacto que pagamos por la experiencia, por el amor, por el privilegio de haber habitado este espacio y este tiempo. Cada arruga que viste hoy en el espejo no es un fallo en el sistema, es un mapa táctil de dónde has estado. Son las noches en vela cuidando de alguien que amas, las horas bajo el sol, las risas que te quitaron el aliento. Tus telómeros se acortaron para que tu historia pudiera alargarse. Tus mitocondrias se desgastaron dándote la energía para perseguir la vida que hoy tienes. Tu cuerpo libra una guerra épica cada microsegundo solo para regalarte un día más en este planeta. No lo mires con reproche. Nútrelo. Dale paz. Muévelo con gratitud. La próxima vez que te pares frente a ese espejo, no apartes la mirada. Mírate a los ojos y sonríe. Porque en un universo frío donde tantas vidas se apagan antes de tiempo, envejecer es un maldito privilegio. ¿Qué harás hoy para cuidar de tu reloj biológico?